Módulo 2. Caso de estudio 1. Enfermedad, curación y muerte. Pregunta de reflexión 1. ¿Cómo responde la mentalidad e institucionalidad religiosa a un evento devastador como una pandemia? ¿Es acaso una herramienta de curación emocional para los individuos o una vía de escapismo ante la crueldeza de la realidad? Cuando en el mundo ocurre un evento como una pandemia, la religión cobra un sentido nuevo, el cual no siempre representa que los fieles a esta ganen más fe, sino que la empiecen a perder. Para entender esto, debemos remontarnos, por ejemplo, al año 1346, en donde nació la peste negra, la pandemia más devastadora de todos los tiempos. Como le explica el documental de la BBC titulado Black Death, al comenzar esta, la fe recaía en los médicos. Sin embargo, al darse cuenta que sus tratamientos no funcionaban, la fe solo quedó en la salvación de Dios por medio de la Iglesia. La piedad de la oración y las procesiones eran la ruta de la salvación y la supervivencia. Cuando las personas se dieron cuenta que ni la religión ni la Iglesia acababan con la enfermedad, estas pasaron a un segundo plano por su impotencia. También que muchos miembros de la iglesia murieran por culpa de la enfermedad debilitó la fe, lo que terminó con que muchos de los valores familiares implantados por la iglesia, como lo es la unión en toda condición, buena o mala de esta, se empezaron a romper, viendo que padres abandonaban a sus hijos y parejas de esposos se separaban al contraer la enfermedad. Por todo esto, el mundo se consideraba abandonado por Dios, y dado a esto las personas les dejó de importar sus actos. Casas fueron abandonadas, la gente perdía su tiempo en fiestas, reuniones sociales y la humanidad se creía perdida. Por esto, en el caso de la peste negra, la fe en Dios fue perdida y no representó una curación espiritual. Esto creó un escepticismo contra Dios y las instituciones que lo representan. Otra pregunta de reflexión es, ¿de qué manera las imágenes ayudan a comprender la forma en cómo los individuos de un periodo en específico piensan y se enfrentan a conceptos universales como la muerte? Pues usando como referencia fragmentos de la historia de la fealdad, podemos ver evidentemente la forma en cómo las personas en periodos pasados pensaban y se enfrentaban a conceptos como la muerte, ya que este tema tuvo una especial presencia en los siglos medievales y de más adelante. En aquellos tiempos, las personas eran una presa fácil de la muerte, gracias a las guerras, hambrunas o pestes, por lo que la muerte era vista como una presencia ineludible. Y es por esto que en las imágenes y el arte de siglos como el siglo XIV, la muerte se conocía como el triunfo de la muerte. En una obra titulada así por Petrarca, se observa cómo éste enfrenta la muerte como un destino cercano para todos, donde los honores y las riquezas de lo terreno no existen, y aquellos empoderados son tratados de igual forma que los pobres. Se dice explícitamente en el texto: estaban los tenidos por dichosos, emperadores que reyes y pontífices, desnudos, miserables e indigentes. ¿En dónde los honores y riquezas, las gemas y los cetros, las coronas, los vestidos de púrpura y las mitras? También podemos ver en la obra titulada Apenas este cuerpo, en 1752, cómo este detalla de forma explícita y grotesca el destino del cuerpo humano una vez éste muere. Dice: apenas este cuerpo, bien compuesto, no obstante y bien organizado, sea encerrado en el sepulcro, cambia de color y se vuelve amarillo y pálido, pero de una palidez y de una lividez que produce náuseas e inspira miedo. Sigue con esta descripción de lo que sucede al cuerpo humano una vez muerto, diciendo cosas como: se genera además una gran cantidad de moscas menudas, de gusanos y de otros asquerosos animalitos que bullen y se ahobillan en la sangre corrupta, y lanzándose sobre aquella carne marchita la comen y la devoran. Una parte de estos gusanos sale del pecho, otra parte fluye de la nariz junto con la sustancia sucia y muco. Bueno, creo que entienden el punto. Y es que por medio de esta explícita descripción, observamos que en estos tiempos los individuos comprenden la muerte como una victoria, y que morir no es más que un paso a esta victoria, y no debemos tener tristeza de dejar nuestro cuerpo, que eventualmente será una masa asquerosa y putrefacta, como se describe en esta obra. A esto también tenemos cuentos como el de Los tres vivos y tres muertos, donde tres caballeros ubicados en el bosque encuentran tres esqueletos que simbolizan el futuro próximo que les espera. Estos les dicen: nosotros éramos como sois vosotros ahora, vosotros seréis como nosotros somos ahora.
Y otra de las formas más famosas y cultas de la celebración de la muerte fue la danza macabra, la cual fue celebrada en los lugares sagrados y cementerios. Se dice que este rito nació a partir del terror de la muerte causado por la peste negra del siglo XIV, para ahuyentar el miedo y familiarizarse con el destino de la muerte. Esta danza muestra a padres, emperadores, jóvenes o monjes bailando siendo conducidos por esqueletos, en el cual se celebra el fin de la vida y la igualación de aquellas diferencias pasadas como las riquezas, el poder y la edad. Con todos los ejemplos anteriores, podemos evidenciar que los conceptos como la muerte para las personas son transmitidos con ayuda de las imágenes y el arte en periodos en específico, en este caso analizando del siglo XIV al siglo XVIII aproximadamente. Podemos ver claramente en todos los ejemplos anteriormente dados que los individuos deciden ver la muerte como algo bueno, seguramente para no tener miedo de esta, incluso despreciando el cuerpo humano, como en el caso de la obra Apenas este cuerpo, debido a que morir era algo tan común en estas épocas. Si relacionamos este concepto con el presente, hoy en día la esperanza de vida de los humanos es mucho mayor y no existen guerras en la gran mayoría del mundo. Este concepto de la muerte que vimos en los siglos anteriormente vistos es muy diferente, ya que, aunque con el paso de los años, las personas de edades más avanzadas vienen venir la muerte de forma natural, no es usual que una persona joven espere morirse pronto, debido a que en la mayoría de sitios no hay guerras o enfermedades tan mortales como la peste negra que los maten, por lo que ese concepto anterior de que la muerte puede venir en cualquier momento no se ve frecuentemente en el presente. La peste negra, que azotó a la humanidad hace más de 600 años atrás, definitivamente dejó su huella en la historia. Esta pandemia no fue la única gran pandemia que ha existido. Por ejemplo, la gripe española, que ocurrió aproximadamente en los años 1918 y 1919, tiene ciertas similitudes con la peste negra, tales como el desconocimiento total de esta al inicio. La gente estaba muriendo y no se sabía cuál era la causa. También la desinformación e ignorancia que ambas tuvieron, ya sea por creación de mentiras en la sociedad o porque se opacaran por otros sucesos de la época. En el caso de la peste negra, el crecimiento del feudalismo, y en el caso de la gripe española, la Primera Guerra Mundial. Por esto, sí se pueden relacionar ambos hechos, sin importar que se hayan originado muchos años después. Ahora, este contexto de la peste negra y el estudio de estas pandemias similares nos pueden ayudar a comprender actualmente como sociedad qué es lo óptimo que debemos intentar concebir si queremos vivir adecuadamente en una era post-pandemia. Actualmente hay todo tipo de recursos científicos, métodos para el tratamiento de enfermedades que claramente hacen mucho más fácil entender una pandemia y encontrarle la solución. En la época de la peste negra, esto no era así. Hasta se creía que fue un castigo divino enviado por Dios y la gente no sabía cómo reaccionar a esta. En el presente, los humanos contamos con todos los recursos para poder reaccionar en contra de una pandemia. Pero aún así la historia presente nos muestra que como seres humanos no somos inquebrantables. Y todo se vino cuesta abajo cuando apareció el COVID-19. El hecho de que algo así sucediera en nuestro tiempo nos nubló toda capacidad de pensar, y la muerte llegó a la vida de muchas personas, las cuales se negaban a creer que vivieran en carne propia la muerte de seres amados como lo vivieron los humanos, tanto la peste negra como la gripe española. Aquí es donde se debe hacer una retrospección hacia atrás, ver el impacto alcanzado por estas grandes pandemias, cómo afectó a varias ciudades, como nos cuenta el video Pechacucha, por ejemplo, en Sevilla en 1649 con la peste bubónica. Observar detalladamente el significado histórico y pictórico que marcó a las personas de esas épocas, para así aprender de esto y retomar en la medida de lo más posible una vida fuera de un contexto oscuro de muerte y enfermedad en un futuro post-pandemia.